pequeños ejemplares. ¿Qué te parece? ¿Cómo, no? Mirá, para tener un lugar para estas plantas, ¿no? Qué increíble. ¿Cuántos tipos de helecho hay? Miles. ¿Ah, sí? Miles, porque tenés desde los tropicales hasta las selvas andinas, la selva valdiviana, en todo lo que es la cordillera de los Andes. Y una de las cosas, de las características de los helechos, que uno por ahí piensa que son sumamente tropicales, pero en realidad soportan el frío más que el calor, porque el calor seco los mata. En cambio, un frío húmedo no hay ningún problema, sobreviven perfectamente. Por eso los quise traer a raíz de pensar dónde los ubico a los helechos. Los protejo, estas han sido las consultas de todos estos días. ¿Qué hacemos con estas plantas? ¿Las protejo? ¿Le pongan manta antihelada? ¿Son tropicales? ¿Nos imaginamos la selva, el Amazonas lleno de helechos? Sí, también. Pero no hay ningún problema porque estos aguantan muchísimo el frío. Sobre todo estas tres variedades que traje. ¿Qué son? Mirá, ¿qué son? Acá. Helecho nefrolepis. Nefrolepsis. Bueno, en realidad... Acá dice nefrolepis, no me digan nefrolepsis porque acá dice nefrolepis. Sí, se escribe así, se pronuncia de otra manera, pero bueno, en realidad... No sé francés. Tan sensible. Pero en realidad, este tipo de helechos son los helechos que pueden dar muy bien en patios sombríos, con una luminosidad media, que no necesitas tener sol, que no necesariamente tiene que ser cálido, no hay que estarlo protegiendo, no hay que estar cubriendo el patiecito con el helado, con el frío, una galería sur, andan perfectamente. O si no, un interior luminoso lejos de los calefactores. Hubo una época en la que no había galería que no tuviera helechos. Por supuesto, claro que sí, eran las plantas predilectas porque las galerías eran mucho más altas, más ventiladas, más frías, se había puesto mucho de moda, había como una cuestión de redescubrir las plantas, y en realidad son plantas muy nobles, muy resistentes, que después viene esta creencia popular que en agosto, después del frío, hay que podarlos. Eso no no es necesario, no es realmente así. Muchas veces algunos se ponían un poco amarillos o se avejentaba la hoja, entonces ¿qué hacían? Se los cortaba al ras y el helecho agosto-septiembre volvía a brotar en esos patios de parrales frescos, ¿no? Bien sombríos. Entonces, recordemos esto, no necesitan tanto calor como en realidad un lugar fresco y húmedo. Bien, eso es para todos los helechos. Eso es para todos los helechos en realidad. Porque en realidad, impresionante el crecimiento que tiene, es enorme. Sí, en realidad estas son tres plantas, puede estar en una maceta rotomoldeada, liviana. Miren, fíjate que es plástica la maceta, muy linda. Vienen en gris, en negro, y eso te va a permitir, por ejemplo, trabajarla como portamaceta. Mostremos la maceta, por favor, señor cameraman. Cameraman. Mirá lo que es el tamaño de la maceta y parece fuera de cemento. No, pero es muy liviana y eso te va a permitir utilizarla en un interior, a esta maceta, no tiene orificio. Entonces lo usás como portamaceta. Vos podés cultivar las plantas afuera y trabajar la maceta en interior, y también va a colectar agua. Esa es la idea. Lo podés trabajar en jardineras, por ejemplo. Los helechos los podés plantar en el piso, en el jardín. Viste que hay muchos canteros fríos en las entradas, las cocheras, que no sabemos qué poner. Bueno, lo trabajamos ahí y en el suelo. Y ahí se propagan. ¿No hay problema con los bichitos? No, en realidad sí, el helecho lo come mucho la hormiga. Ahí hay que andar con ese tema, ¿no? Pero si no, no hay ningún problema. Basta que le falte un poquito de agua. Suelos ricos, poco profundos, porque no tiene un sistema radicular muy agresivo. Entonces, bueno, ese tipo de plantas va a andar muy bien para tapizar. Sobre todo el helecho Sirtonium, o helecho piedra, que es un helecho que va a andar muy bien, es de un follaje bien compacto, duro, coriáceo. Fíjate vos que no hace nada más que una mata, tampoco ese va a caminar mucho, este sí. Este va a caminar más, se va a ir propagando, va a ir avanzando, pero ese va a quedar más compacto, igual que este tipo de helechos arbóreos, pero son más bien bajitos. Claro. Estos son más bien tapizantes. Para hacer la primera escala en el jardín tropical sombrío que querés hacer, trabajás este abajo. O sea, la ubicación del helecho depende un poco del tipo de helecho, ¿no? Del tipo de helecho, del tipo de planta, porque por ejemplo queremos algo que sea más elegante o que pueda llegar a ser más péndulo. Estos son más invasivos para trabajarlo en altura.
colgado, por ejemplo, o Sí. puesto con un aro contra la pared, este sí te va a dar ese volumen más Claro. interesante. Yo cuando decía Fíjate que- acá, perdón, cómo Sí. cae, ¿ves? Mirá. Eso te iba a decir. ¿Ves? Que siempre Es una tuve la planta mucho idea más péndula. del helecho cayendo, de las macetas Claro, colgantes. que Eso- lo puedes eso era- trabajar en un pie. Claro, Exacto. habremos visto decenas de helechos. Y En las galerías. Parece ser una planta resistente, amigable, que no requiere tanta atención tal vez. Es muy resistente y también se trabaja mucho con la idea del Feng Shui, que es una planta que corta y neutraliza todas las energías negativas. Ah, mira, no sabía eso. Por eso se la trabajaba tanto en los patios o en los ingresos o en los porches, porque era como una planta que limpiaba y absorbía la energía negativa. Por eso culturalmente siempre se la trabajó en los patios, en las galerías, en los ingresos de las casas. En los consultorios médicos. También podría ser algunos. Ay, no, pobres. viste que los consultorios. Exacto. Antes había, yo les cuento, ustedes son muy jóvenes, pero hubo una época en la que la televisión se hacía con un helecho. La escenografía era un helecho. Sí, Había exacto. pantalla y todo como No, era no, una no. mesita de gozo y un helecho de fondo daba el contraste ideal. Un pie, Y un pie. y Sí. arriba el helecho. Sí, Tal exacto. cual. Mirá cómo te acordás de tu Sí, juventud, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, yo la veía, yo era televidente. Bueno, helechos de todos los tipos, entonces pueden encontrar en el vivero si se dan una vuelta durante este fin de semana. Ahora que están las vacaciones, pueden llevar a los chicos Vacaciones al vivero. de invierno. En Sí. la segunda semana de las vacaciones de invierno podemos traer bien la info, a ver un taller infantil Ah, qué de lindo. pintura, arte y dibujo, arte y pintura y naturaleza, a cargo de Mabel Soria. Así que bueno, vamos a estar como todos los años dibujando, pintando la naturaleza, descubriendo los colores. Va a ser algo muy interesante. Tengan en cuenta que la semana que viene ya la temperatura continúa en ascenso, vamos a tener días muy agradables, con mínimas de 12 grados, máximas de 20, así que van a poder ir, por ejemplo, ir al Vergel a tomarse un algo, Totalmente, tomarse cafecito. una tortita y una cosa y pasarla bien, además de conocer el mundo de las plantas y llevarse algo para sus casas. Así que Y sobre todo entender que siempre hay una planta para cada lugar. eso es importante. Eso es fundamental. No es que no, en mi casa no tengo espacio, no me crece tal planta. Siempre tenemos una planta, un lindo recurso verde para embellecer. Un balcón, una galería, un patio, un jardín. Siempre tenemos que pensar en eso. Gracias, Gustavo. No, por favor. Nosotros dejamos el mundo de las plantas